Buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta de- del tema anterior? No, todavía no me surgió, digamos. Digamos, lo que tenía la duda ya lo me aclaró en la clase pasada. Bueno, escúchame, esto no es un examen, pero quiero que me expliquen con sus palabras cómo entendieron ustedes el proceso de formación de una imagen. A ver, cualquiera de los dos. ¿Qué es lo que entendieron? Básicamente, ¿Cómo lo explicarían? sería que la imagen recién se forma cuando llega acá a la Tierra, digamos, porque llega como señal. Esas señales se traducen en píxeles, por decirlo así. Los píxeles son cuadraditos de colores que digamos representan una X cantidad de espacio, en algunos casos pueden ser 400 metros o hasta 2 metros, y cada píxel con la unión de varios píxeles van formando una imagen. Y bueno, eso sería eh, me confundo con capas y el otro término, pero básicamente hay tres formas de generar las imágenes ay, no es capas, por ¿Bandas? series, claro, las series, por Ah, ¿el ejemplo, sistema de grabación te referís? claro, ¿El de organización de los datos? sí, Ajá. ¿Cómo se llamaban esas tres formas? una se llamaba, la segunda era la lineal, una era por píxeles, digamos, y que, por ejemplo, la serie uno iba grabando el primer píxel de la serie uno y el primer píxel de la serie 2 y así. Y después la segunda era lineal, que era toda una línea de la serie uno, toda una línea de la serie 2 así. Y la tercera era por series enteras, digamos. Y bueno, y después utilizaba lo que es la codificación, puede ser binario, y la otra que ya no me acuerdo. Bien, ASCII. ASCII, sí. Bien, es un resumen. Los sistemas de organización de los datos se llaman BSQ, BIL y BIP, en el orden que vos lo describiste. Sí. Eso está bien. Ahora, a mí lo que me interesa que quede claro es ese pequeño paso que vos contaste, pero tienen que explicarlo mejor cuando yo les pregunte, porque posiblemente el segundo examen ya va a ser oral, que es ese proceso de la señal electromagnética, cómo es que pasa a ser un píxel. Ayer, en la clase del martes, yo me detuve bastante a explicarles cómo es ese paso, pero bueno, Sí, sí, sí. Ahora eh, ya me acuerdo de esa parte, que esa señal electromagnética, por, como es continuo, digamos, trata digamos, de hacerlo en valores absolutos, digamos. Por ejemplo, si es 0,99 ya es uno. Si es 1,4 sigue siendo uno. Ya si es 1,5 supongo que ya debe ser 2, así. mm, yo diría lo siguiente. Acá estamos en la clase, así que siéntanse libres de preguntarme, para eso está la clase, ¿sí? Yo les digo qué especie de truco utilizaría para comprender esto. Yo entiendo que la señal electromagnética es continua, ¿sí? Es una señal que tiene
una continuidad. Ahora, cuando pasamos a esa señal electrónica a un píxel, la única manera de hacerlo es discretizando. Ah, Discretizando significa cortar en pequeñas porciones, ¿sí? Y sí, esa sí, pequeña sí. porción es la que luego va a parar a un píxel. Así es como yo lo entendería en sencillas palabras. No sé si a ustedes les resulta lo mismo, pero bueno, eh, creo que es una forma, ¿no es cierto?, de comprender cómo es ese paso de la señal electrónica o electromagnética a un valor numérico que está almacenado en una celda que lo llamamos píxel. ¿Sí? Sí. Bien. Recordando el nombre del Celeste. Decime, Celeste, ¿qué me podés hablar de las etapas del tratamiento digital de una imagen satelital? Bien, continuamos. Celeste, ¿estás ahí? Sí, profe, acá estoy. Estoy tratando de hacer Bien, memoria. ajá. Bueno, tranquila, es una clase. Entonces, nosotros, ¿para qué utilizamos las imágenes de satélite? Bueno, yo ya les había dicho que, como ustedes no son comunes mortales, ahora saben que hay un montón de información almacenada dentro de una imagen satelital y que se pueden hacer muchísimos análisis, ¿sí? Entonces, todos esos procesos normalmente en el campo de los sensores remotos se dividen en dos etapas, las de preprocesamiento y las de procesamiento propiamente dichas. ¿Te acordás de algunas? Sí, en la etapa de preprocesamiento eh, era cuando no había transformación de los niveles digitales de la imagen y entre Bien, ellos estaban el realce del contraste, la corrección geométrica y en el procesamiento, que era cuando sí había transformación de los niveles digitales, la corrección, por ejemplo, en vez de ser geométrica, era radiométrica. bien. La clasificación digital, ¿te acordás en qué etapa estaba? En, en la etapa de procesamiento. Bien. El cálculo de índices, En la de procesamiento, me parece. bien. Sí. Imagínate que es un cálculo a partir de otros valores, entonces el resultado es diferente al input. Entonces, cualquier transformación de valores que vos tengas es un procesamiento. Eh, la visualización de las imágenes, eso no me acuerdo si les dije, eso por ejemplo no es, eso es preprocesamiento, porque en la visualización de las imágenes yo lo que hago es una manipulación de los valores y del histograma de la imagen a partir de la pantalla, pero yo no estoy tocando los datos en realidad, porque yo apago el software de procesamiento de datos, cierro la imagen que estaba visualizando y eso se borra, los colores se van, la composición se va. Yo cuando vuelvo a abrir la imagen con el programa, otra vez me muestra los valores originales, ¿sí? Eso quiero que comprendan de que cuándo hay una transformación y cuándo no lo hay. Bien, aquí agregué el icono del programa que ayer yo les comentaba que se llama Terset, que eh, es un software de procesamiento de origen académico, lo hace la Universidad de Clark y de estos cuatro sería el más barato. Yo creo que la licencia académica sigue estando en $500. Para estudiantes me parece que estaba, no me acuerdo si en 100 o $250. Y claro, es barato comparado con estos tres que son mucho más caros, ¿sí?
Eh, Bien, seguimos. Entonces, estábamos viendo antes lo que era la parte de hardware para hacer el tratamiento digital de las imágenes y aquí estábamos viendo la parte lógica, ¿sí? La parte de software. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la verdad que el software eh, ha habido mucho avance en este último tiempo. Eh, Ustedes tal vez no lo saben, pero bueno, antes mucho manejo de la información y entre estos la de las imágenes no se hacía con una interfaz gráfica como la tenemos ahora, sino que se hacía por líneas de comando. Entonces había que memorizarse más o menos las instrucciones para pasarlo por línea de comando y bueno, era bastante más complicado. Por eso antes la, la masa crítica que manejaba esto era muchísimo más reducido. Como el sistema de Incluso OS. algo así como el de OS, sí, había muchos programas que estaban basados en esos sistemas donde todas las instrucciones se basaban en líneas de comando, algo así como hace GRASS. Lo que pasa es que GRASS ahora ya creó bibliotecas, rutinas, donde uno le da doble clic a la rutina que quiere y aparece una ventana gráfica. Pero antes eso no lo veíamos. La máquina igual procesaba, porque recibía las instrucciones. Pero yo no veía el proceso gráfico, que eso quienes no vienen del campo de la informática ayuda muchísimo, porque te ayuda a saber que está haciendo algo el software y que hay un resultado. Y en las líneas de comando muchas veces eso vos no lo veías. Eh, pero bueno, por suerte la mayoría hoy en día tiene interfaz gráfica. Lo que tienen que saber, como ya les comenté, bueno, que hay software libre y pago. No sé si saben la diferencia entre free, libre y open source, por ejemplo. El free sería que ustedes no pagan un peso, o sea, se descargan el software y lo pueden utilizar. Y el open source es también gratuito, pero ustedes tienen acceso al código y pueden disponer de él libremente. Les doy un ejemplo. Hay un software SIS que se llama Map Window, que es gratuito. Es un software que no es obviamente como ArcGIS. Estuve llorando, estaba llorando. Perdón. Les decía que hay un software llamado Map Window que es gratuito, uno lo puede descargar y lo usa libremente, es reducido, no tiene muchas funciones, pero es gratuito, no tenés que pagar un peso. Eh, a diferencia de QGIS, que QGIS también es gratuito, pero en QGIS tenés acceso al código fuente. El código fuente sería el código con el que se escriben todas las instrucciones de las operaciones que se hacen en QGIS. Uno si quisiera modificarlos lo puede hacer. Lo que pasa es que no todos tenemos el conocimiento necesario para editar código de un software, pero como disponible está. Y eso en Map Window no está disponible. El código está cerrado, empaquetado. ¿Sí? Lo mismo con los sistemas operativos. Bueno, ustedes saben que siempre hay como una especie de discusión ahí sobre los sistemas operativos. Hay gente que les gusta Windows, hay gente que le gusta Mac, MacOS, o hay gente que le gusta Linux. La gente del campo de la informática, por ejemplo, es muy este, adepto a Linux, porque bueno, Linux es un sistema operativo open source en algunos casos, no todos, y gratuito, no tenés que pagar un peso. Eh, pero bueno, también tienen que saber que si van a trabajar en este campo, hay ciertas limitaciones, hay fallos que por ahí a veces tiene Linux y, y no sabemos bien cómo arreglarlos. Bueno, a veces lamentablemente los software pago tienen esa ventaja de que te ayudan a resolver el problema.
y por ahí en Linux no, o es un poco más difícil porque tenés que entrar en foros y mirar cómo funciona tal cosa, y bueno. Todo depende de la destreza en el manejo informático que tengan ustedes. A mí, por ejemplo, yo me gusta manejar cualquier sistema operativo. Yo tengo Linux, tengo Mac y tengo Linux. Eh, Me gusta porque también por las clases yo tengo que probar todo esto, porque si les voy a hablar, no les puedo hablar desde la teoría, tengo que manejar medianamente para saber orientarlos. Eh, entonces, bueno, lo que les puedo decir es que cada sistema tiene sus ventajas y desventajas. El más común, como todos sabemos, es Windows y luego le siguen Linux y por último MacOS. Eh, Linux es potente, pero la diferencia, como les dije, es que tienen que tener algunos conocimientos mínimos para saber aprovechar el sistema y tiene mucho esto que yo les decía hoy de- de instrucciones por lenguaje de comando, que nadie muere por hacerlos. Uno busca en internet y los encuentra, pero el que no tiene destreza puede ser un problema para esa persona, ¿sí? Entonces, lo más fácil es que manejen Windows. Y así es como lo hace la mayoría de la gente. Eh, con respecto al componente humano, bueno, lo que les puedo decir es que es es el componente más crítico, creo yo. Porque fíjense, yo puedo tener el hardware, es decir, me compré la computadora más potente que existe y la tengo. Puedo tener los datos, porque ya saben que se pueden descargar imágenes gratuitas de Cyber, del USGS, de donde quieran. Eh, pero si no tienen la capacidad para aprovechar esa información, pueden tener todo, pero lo van a tener ahí almacenado, guardado en una computadora y no va a servir de nada. O sea, no sé si me explico. ¿Entienden que si no hay una persona capaz de aprovechar todo esto, no tiene sentido el resto? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, lo que les puedo decir de la parte de recursos humanos es que es escaso. No abundan profesionales formados en esto. Requiere de formación, obviamente, porque normalmente hay una carrera de base. Quienes hacen esto normalmente, bueno, estudian carreras vinculadas a ciencias de la Tierra, geografía, geología, algunos del campo de la informática, eh, arquitectura, son los perfiles que más o menos conozco yo, algunos ingenieros, eh, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos. eh, Tiene sus costos, porque la carrera de grado todos sabemos que en Argentina es gratuita, ¿sí? Todos podemos estudiar en la universidad sin pagar un peso. Ahora, la formación de posgrado en Argentina y en cualquier parte del mundo es arancelada, hay que pagar. Y tiene sus costos, ¿sí? Eh, yo todavía me acuerdo que cuando fui a hacer el doctorado nuestro estaba evaluado en 30.000 euros. Así que si hacen una conversión ahí rapidita, si tenés una calculadora, Lukasevich, hace 30.000 por 180 creo que está el euro. A ver cuántos pesos da. 5.400.000 pesos. Bien, eso es lo que saldría el doctorado que en su momento hice yo. Obviamente que les hice hacer la operación porque el costo en Europa sigue lo mismo. Acá lo que nos mata a nosotros es la inflación. Pero ese doctorado yo imagino que sigue valiendo lo mismo. Porque como ya no hay inflación, no hay variación de precio. Eh, pero bueno, fíjense también un poco los costos acá en Argentina. Yo intenté buscarles el precio actualizado, pero no lo encontré. Este es del año pasado. El año pasado yo todos los años le actualizo el valor, o sea que estaríamos hablando de abril también del año pasado,
y un curso para procesar. Es un curso, ¿eh? Un curso. Fíjense que, a ver acá, y activo esto. ¿Alcanzan a ver qué dice acá? 2 días. Presencial. ARGIS, imágenes, análisis de imágenes. De dos Sí, días, con un nivel intermedio, o sea que te van a pedir el nivel básico, sale 22.000 pesos en Aeroterra. Estamos hablando del año pasado. 22.000 pesos, creo que, si yo mal no recuerdo, el año pasado estaba como era como la mitad del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Que era, yo no me acuerdo, pero el año pasado estaba como en 30.000 o 40.000 pesos. Eh, entonces, fíjense, para que tengan una idea de los costos que puede llegar a tener formarse en este campo. Por suerte, por suerte, ustedes en la carrera de grado tienen un curso de sensores remotos. Pero bueno, les aviso que no todos tienen esa suerte. Hay otras carreras que no lo tienen y no les queda otra que tomar estos cursos. ¿Sí? Eh, así que bueno. eh, pero a ver, ¿qué pueden dar en 2 días? Yo creo que en 2 días se supone, pero estoy casi seguro que no están 8 horas diarias, que sería como un curso normal. Yo creo que son 10 horas. O sea, 10 horas, 22.000 pesos. Fíjense que ustedes en la carrera tienen 72 horas, tienen nuestra materia. O sea, que dan muchísimo más de lo que pueden dar acá y absolutamente sin pagar un peso. Así que bueno, gente, hay que aprovechar. Y esto yo siempre les digo que es como una beta de trabajo. El día de mañana, cuando ustedes se reciban, o incluso antes de recibirse, eh, tranquilamente pueden ofrecer sus servicios de capacitación, de cursos de ciclo de sensores a un precio que compita con el de esta. Obviamente esto es una empresa, pero bueno, ustedes también pueden capacitar a otras personas que quieran comenzar en el mundo de los sensores remotos y bueno, ahí ya tienen un valor de referencia. Bien, eh, con respecto a los datos, eh, acá lo que pusimos es dos características. Es que es escaso y no siempre está disponible. Y eso es verdad, porque dentro del gran mundo de la información geográfica, las imágenes satelitales no son de los más numerosos, ¿sí? Lo que más abunda son los shapefile y ese tipo de archivos vectoriales que todo el mundo los conoce. Y las imágenes de satélite no son tan frecuentes. Yo creo que también porque no todos son capaces de aprovecharlo, ¿sí? Eh, y otro problema que tiene es que no siempre está disponible. Eh, ya vimos que hay servidores de imágenes donde uno puede acceder a la información, pero eh, no siempre está disponible la información que yo necesito. Vamos a suponer que Celeste me dice, bueno, vamos a suponer que hoy se inundó la ciudad con esta lluvia. Hoy es 22 de abril. Y me dice, bueno, profesor, yo quiero estudiar la inundación producida el 22 de abril de este año. Y, y puede ser que justo el día de hoy no pasó ningún satélite que a ella le sirva para estudiar la inundación que se produjo acá. Entonces, a eso es lo que voy, que no siempre está disponible. O ella, por ejemplo, quería ver algo que está en superficie hoy. Y hoy vemos que está nublado, está lloviendo. Entonces, si trabaja con una plataforma del rango del óptico, hoy no podría ver nada en superficie porque vería nubes, ¿sí? Entonces, tiene sus limitaciones. A lo que voy es que también no es que abunda la información. Hay que buscarla con criterio y cuando aplicamos los criterios no siempre podemos encontrar datos que nos sirvan. Y también es costoso. Lo que no está gratis hay que pagar. Cuando hay que pagar,
hay que pagar esto, por ejemplo. Esto es un archivo Formosat en formato IMAP. ¿Saben dónde está la isla de Formosa? Pregunto. Taiwán. Exacto. La isla se llama Formosa y el país Taiwán, ¿sí? Taiwán viene a ser como la provincia rebelde según China y son los chinos capitalistas, digamos. La otra China, la continental, es la comunista. Sí, Bueno, sí, sabía eso. es- bien, perfecto. Un poco de historia y de geopolítica, ¿no? Claro. Tengo amigos que son taiwaneses por eso también. Ah, muy bien. Bueno, Taiwán lo que ha hecho es, bueno, puede ser ayudado con Estados Unidos, eso no vamos a entrar a discutir acá, pero ha tenido un importantísimo desarrollo tecnológico, muy importante. Y hace rato que tiene sus propios satélites de observación terrestre y uno de esos productos es una empresa que ofrece estos productos llamados Formosat. Ahora están en la versión 2. Y bueno, los ofrecen en formato GeoTIFF. Tienen una respuesta en 48 horas, dice, en diferentes formatos. Este es el tamaño de la escena, 24 por 24 kilómetros. Eh, Dice que para productos de nivel 3 ortorrectificados, que es digamos, el producto como de mejor calidad que tienen ellos, estos son los costos. Fíjense, tienen de archivos y modo programable. ¿Qué significa archivo? Imágenes históricas, es decir, las imágenes de la semana o del mes pasado. Y en modo programable sería, por ejemplo, lo que yo les decía hoy. Vamos a suponer que hoy sabíamos que la ciudad se va a inundar, ¿sí? Entonces yo me comunico con Formosat y les digo, miren, yo quiero una imagen de el AMGR del día de hoy. Acuérdense que estos normalmente pasan al mediodía, un rango ahí entre las 11 y las 1 o 2 de la tarde, ¿sí? Entonces ellos programan el satélite y pasan el día que yo necesito, ¿sí? Entonces eso obviamente tiene un costo mayor. Ahora, tenemos, sea programable o de archivo, tenemos diferentes niveles. El nivel más básico, multiespectral de 8 metros, un pan-sharpen, que es la unión de los multiespectrales con un pancromático, que siempre tiene mejor resolución. Acá dice que tiene 2 metros. O uno de nivel 3 llamado ortocolor, que es pero ortorrectificado, también a 2 metros. Bueno, fíjense los costos. Eh, Vamos con el más caro, ¿sí? A ver, Lukasevich, haceme 3.450 por 180. 621.000. Bien, 621.000 pesos le saldría a Celeste si quiere obtener una imagen Formosat en el modo programable del día de hoy. Tiene que No vender sé, un auto para una imagen. no sé, por ahí Celeste tiene esa plata. Ni de hecho. Bueno, a eso es lo que voy cuando hablamos de los costos, gente. Eh, a- Uno, obviamente que nosotros, por ejemplo, como país subdesarrollado, y a los fines didácticos para una clase, nosotros utilizamos las imágenes gratuitas, el Sentinel y Landsat. Pero bueno, hay gente que necesita comprarlo y bueno, ahí estamos hablando de que hay que tener una buena billetera para eso. Bueno, y acá tenemos otro. Haceme rápido, Lucas, 6.750, porque este es el más caro. 1.215.000. Ajá, eso sí es un auto nuevo.
Sí, no, el otro era un Eh, usado. el otro era un usado, claro. Este es un auto nuevo. Bueno, esto es una imagen TERSAT X, que es una imagen radar. Una adquisición nueva. La escena te cobran esto. 1 millón y pico, lo que nos dijo Lucas. Eh, bueno, con un píxel de 1 o 2 metros y tamaños de escena de 10 por 10. Tampoco es muy grande, ¿eh? Nada, es bastante, bastante caro. Imagínense si ustedes tienen que cubrir un área, por ejemplo, como esta, de 100 kilómetros. Necesitarían como 10 de estas. Entonces, no, no es sencillo, ¿sí? Hay veces que, que se complica por este motivo. Bueno, obviamente que también detrás de esto hay empresas trabajando. Eh, estos dos productos se comercializan por esta firma francesa Spot Image. Vende las imágenes de estos satélites, tanto las del Formosat como la del TerraSat X. Bien, entonces, eso es un poco el panorama de la parte de hardware, de software, de recursos humanos y de datos que tenemos cuando vamos a hacer sensores remotos yo creo que en cualquier parte del mundo tenemos esos problemas, excepto por ahí, podríamos decir que los países más desarrollados, bueno, no tienen, no tienen por ahí problemas ni de hardware ni de software, porque bueno, las universidades por ahí están mejor equipadas que las nuestras. El costo, yo siempre digo, esos $500 que sale el software Terset, por ejemplo, yo sé que están hace como 8 años atrás cuando yo compré una licencia. Claro, en esa época yo podía pagar $500. Ahora se me complica. Eh, pero fíjense que el costo de ellos no varió. Lo malo es nuestra inflación, la devaluación de nuestra moneda. Pero si yo vivo en Estados Unidos y gano, no sé, entre 1.500 y $2.000 por mes, eh, bueno, tal vez $500 no es mucho y muchas veces puede estar financiado por la universidad. Entonces, eh, tienen esas ventajas en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, o en algunos países asiáticos que están mucho más estables que el nuestro. Pero bueno, igual hay, digamos, matices para todos, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito las funciones en los equipos de tratamiento digital. Estas funciones eh, se repiten en la mayoría de los equipos de tratamiento digital. Me refiero a los software de procesamiento de imágenes, incluso a los SIG genéricos, donde también tenemos algunas herramientas similares, ¿sí? Básicamente son cuatro: las operaciones de utilidad general, las de corrección de la imagen, realces y mejoras, y la generación de información temática, ¿sí? En las operaciones de utilidad general, bueno, tenemos básicamente tres operaciones: la de gestión de archivos, utilidades de visualización y utilidades estadísticas. Acuérdense que la imagen satelital es una matriz numérica, ¿sí? Es una malla donde tenemos almacenados un montón de números. Por lo tanto, si tenemos números, las funciones estadísticas van a ser importantes. Bueno, con respecto a la gestión de archivos, que era la primera, nada, generalmente lo que deben hacer los equipos es la lectura de los datos originales, la gestión de- de información sobre la imagen, como decir el número de filas, el número de columnas, el tamaño del píxel, el número de bandas. Normalmente esto está almacenado en un archivo que se llama metadatos, ¿sí? Eh, la mayoría de las imágenes actuales ya lo traen, pero no todas, ¿sí? Es una tendencia a que haya un archivo de metadatos, pero no siempre. Ya que estamos, a ver, les puedo mostrar cómo se ve un archivo de metadatos. Eh,
Esto es un archivo Landsat, ¿sí? Y el archivo de metadatos es este. Acá están las bandas. ¿Están viendo ustedes mi pantalla? Se ve negra. Sí, se ve. Sí, Bien, sí. bien. Acá están las bandas de la imagen, ¿sí? De la imagen Landsat 8. Y aquí hay un archivo TXT que MTL se refiere a los metadatos, ¿sí? Si yo lo abro, despliega este tipo de información, que es información descriptiva de, esa, de ese conjunto de imágenes satelitales. Por ejemplo, te dice, bueno, el nombre del archivo, eh, cuándo fue generado, incluso el software con el que fue procesado, la categoría RT, eh, es un archivo procesado porque ya tiene las reflectancias calculadas, el formato de salida, que es GeoTIFF, el sensor, Oli Pierce, el PAT y el RAW. Ah, o sea, es eh, un lenguaje HTML, como estoy viendo. es un, ar- sí, es un archivo, puede venir como HTML o como TXT. En cualquiera de los dos formatos se almacena esta información. Eh, a ver qué más. Pancromático. Bueno, viene un montón de información, es un archivo bastante largo. Estoy tratando de ver si viene el número de filas y de columnas. Bueno, miren, acá está el ángulo de elevación solar y el azimut solar, que estos son parámetros que se suelen utilizar para la corrección radiométrica de la imagen. Ya viene toda la información descriptiva, digamos, de, de la imagen. Bueno, viene un montón de información. Y en el caso de la Sentinel, que es con la que van a trabajar un poquito más adelante, es esta, miren, acá. Eh, acá. Este sí es un archivo XML, Lucas. Bueno, a ver, no me deja abrirlo. Ahí está. Es un archivo también, eh, tiene otro formato porque es XML, pero lo mismo, nos dice el nivel de procesamiento, por ejemplo, que es 2A, el nombre de la imagen, el nombre ya saben que es un conjunto de caracteres ahí un poco raros. Eh, la órbita, la dirección de la órbita con la que fue capturado, órbita descendente. Esto tiene que ver con el nombre de la imagen. Bueno, es un formato un poco difícil de entender, pero no importa, porque ahora vamos a ver que lo podemos visualizar en un software de tratamiento de imágenes y se hace un poco más entendible. Vamos a avanzar un par de diapositivas más y luego vemos en el software Snap para que vean que esto es un poco más inteligible, ¿sí? Entonces, toda esta información normalmente la vamos a encontrar en el metadato. Luego también podemos hacer gestión de las bandas, composición de bandas. Ustedes ya saben que los software normalmente hacen una composición en color natural, pero ustedes ya saben que pueden utilizar otras. Estas bandas están pensadas como para el Landsat 7, pero ya saben que el número de bandas, dependiendo del sensor, va a cambiar. Entonces, estas solamente son aplicables a ese satélite, ¿sí? Pero bueno, los ejemplos son los mismos. Fíjense que hay una composición para ver áreas quemadas, otra composición para ver cultivos en regadíos. eh, Fíjense, las composiciones de imágenes. Eh, Fíjense que acá tengo tres composiciones eh, con las mismas bandas, pero son diferentes.
Una 453 no es lo mismo que 543 o que 354. Parece un trabalengua, ¿no? Pero ustedes ya saben que estoy trabajando con las mismas bandas, pero en canales distintos de visualización. Entonces el resultado visual va a ser diferente. Eh, y eso ustedes ya saben que tiene importancia para discriminar ciertas coberturas. En algunas composiciones yo puedo ver mejor ciertos elementos de la superficie terrestre que en otras. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una pruebita de clases anteriores donde se detectaba mejor el agua? Bueno, Sí. o los cultivos. Bien. Las utilidades de visualización tienen que ver con esa conversión de digital a analógica, que esto ustedes no se tienen que preocupar, pero porque lo hace básicamente el monitor. Él se encarga de traducir los valores numéricos a- a una, a una paleta de colores que nos permite visualizar la información. La obtención de coordenadas, normalmente con el cursor, la digitalización de áreas sobre la imagen, esto es un poco lo que van a hacer ahora en el próximo práctico con el profesor Da Silva, los cambios de escala, básicamente son a través de Zoom, y la creación de archivos de visualización. Luego vienen las medidas estadísticas. Bueno, existen medidas de tendencia central y de dispersión para ver qué tanto están agrupados los valores de la imagen con respecto a un valor de referencia. Los histogramas, el dispersograma, que es una correlación o regresión entre una o dos bandas. Los dispersogramas se suelen utilizar para saber cuándo tenemos redundancia de información. Es decir, si yo tengo dos bandas que están altamente correlacionadas, estoy como incluyendo información muy parecida, una especie de redundancia. Entonces, eso te sirve para tomar la decisión de descartar alguna de esas dos bandas y buscar otra que esté menos correlacionada para tener una información diferente a la que ya tenés. No sé si me explico. Eh, Pregunto, ¿saben lo que es una correlación? Sí, más o menos. O sea, cuando... Esto me acuerdo más que nada en matemáticas. Claro. Que, por ejemplo, cuando si bien dos fórmulas pueden ser distintas, están relacionadas entre sí. Y el cálculo de una permite obtener el mismo resultado por medio de la otra fórmula. Bueno, cuando hablamos de correlaciones, más que de fórmulas, Lucas, hablamos de variables. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿hay relación? ¿Ustedes creen que hay relación entre eh, el nivel de renta, es decir, lo que gana una persona, y el nivel de instrucción? ¿Qué me dirían ustedes? Y bueno, sí y no, pero puede En haber una... general, En general sí. en general sí. Siempre, ojo, no, las relaciones perfectas no existen. Por eso hablamos de correlaciones, ¿sí? No hay relaciones lineales perfectas en las variables de la vida real. Las relaciones perfectas se dan en los laboratorios. Acá con los datos que nosotros trabajamos en geografía y en las ciencias de la tierra, del territorio en general, las relaciones no son precisamente exactas. Por ejemplo, otra relación que puede existir es eh, Puede ser el humedad. relieve, la altitud con las precipitaciones. ¿Creen ustedes que hay relación o no? Sí, dependiendo de qué espacio geográfico, sí, tiene relación. Es, exactamente.
Normalmente sí, porque acuérdense que el relieve actúa como barrera al movimiento de masas de aire, entonces cuando el aire choca contra una de esas barreras, normalmente hay una compresión, ¿sí? Hay, eh, En caso de Tucumán, el caso del noroeste argentino o incluso el caso de la cordillera también. ujú, Es un fenómeno bastante frecuente, hay condensación por producto de esta barrera de orográfica, condensa y precipita. Entonces, suele haber un gradiente eh, que tiene que ver entre la precipitación y la altitud. Lo que sí seguro hay es entre la altitud y la temperatura. ¿Qué les parece? ¿Es así? sí, Bien. sí, Eso es el famoso gradiente térmico. Celeste, ¿te acordás del gradiente térmico? Algo así, ¿Cómo? más o menos. Más o menos. ¿Y cómo es el descenso de la temperatura con la altura? Si no me equivoco, si no recuerdo mal en realidad, era 1 grado cada 180 metros, por ejemplo. ¿Estás segura? ¿No son 180 grados cada metro? No, Sí, porque hay años en los que me dicen que la temperatura desciende 180 grados cada metro. Así que imagínense si se suben arriba del techo de la casa nomás lo que pasaría. sí, yo me acuerdo que era inversamente proporcional a la temperatura. La temperatura era inversamente proporcional a la altitud. Exactamente. Sí, sí, es un valor estándar, pero normalmente por cada 180 metros que subimos desciende 1 grado la temperatura. Es un valor aproximado, ¿sí? Pero generalmente ese es el gradiente térmico. Bueno, volvemos a lo mismo. Esos son correlaciones. Hay algunas que son positivas y otras negativas. ¿Qué sería una correlación negativa? Lo que recién explicábamos, que por ejemplo, a medida que aumenta la altura, desciende la temperatura. Bien, esa es una correlación negativa. Y la positiva era el ejemplo que yo les puse al principio. Cuanto mayor es el nivel de instrucción, en teoría, mayor es el nivel adquisitivo de esa persona, en general, ¿no es cierto? Entonces, tienen que saber que va a haber relaciones positivas y relaciones o correlaciones inversas o negativas, ¿sí? Sería También se mayor, utiliza mayor presencia de humedad, mayor, no, perdón, cuanto mayor humedad, mayor presencia de vegetación. también, también puede ser una, sí. Eh, en general sí, pero bueno, humedad puede haber en las áreas polares, por ejemplo, y sabemos que no tenemos vegetación ahí. Por eso es en general, ¿viste? Eh, pero bueno, está bien el ejemplo, Lucas. Bueno, esos son los dispersogramas, ¿sí? Entonces, cuando medimos la relación entre una variable y la otra, obtenemos un valor de correlación que es el coeficiente de Pearson, ¿sí? Y también podemos hacer una regresión entre las bandas, que en el caso de la regresión sí es lo que habías dicho vos al principio, que es que estimo una en función de la otra. Porque una cosa es medir la correlación, es decir, qué tanto están relacionadas. Eso es correlación. Ahora, si yo calculo los valores de una en función a la otra, estoy haciendo una regresión, ¿sí? Y ahí hay otros parámetros diferentes, el coeficiente de correlación o el valor de R cuadrado, que me indican qué tan bueno va a ser mi predicción de una variable en función a la otra. Bien, también se pueden hacer perfiles y transectas para ver un poco cómo es
la distribución en un gráfico de los valores de la imagen. Y bueno, también se pueden utilizar máscaras, etcétera. Las medidas de tendencia central. eh, Vamos con ellas. Normalmente, perdón, las de tendencia central y las de dispersión, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es la media o el promedio? ¿Cómo me lo explicarían? A ver. La media es el valor medio y el promedio es la suma y división de todo de todo lo, de todas las variables. O De sea, todos los valores de mi variable. ajá, En este caso, NDI se está refiriendo a los valores de los niveles digitales, ¿sí? ujú, Entonces, como que si yo sumara todos los valores de los niveles digitales de la imagen completa y los dividiera por el número de píxeles, ¿sí? Ahí sí. obtengo el promedio de los niveles digitales, o la media. Y el desvío, ¿alguien se acuerda qué es el desvío? Eh, no. Trato de hacer memoria de matemática aplicada y no me acuerdo. Yo tampoco. Algo Bien, así como era hacia dónde tendía, digamos. ¿Cuál pero no me acuerdo. bueno, no hay problema. El desvío es una medida descriptiva que nos indica qué tanto están los desviados los valores con respecto a la media, ¿sí? Por eso se llama desvío. Entonces, para calcular el desvío típico, yo tengo que conocer la media, sí o sí, ¿sí? Entonces, la media viene en esta parte de la ecuación. Yo tengo que tener la media, a la media le resto el valor de los niveles digitales de cada píxel, sumo todo, lo elevo al cuadrado, lo divido por el número de píxeles y saco la raíz, ¿sí? Esa es la aplicación de la fórmula, pero básicamente lo que hago es comparar el valor de cada píxel con respecto al promedio, ¿sí? Y luego lo elevo al cuadrado siempre para evitar valores negativos. Entonces, el desvío te va a decir qué tanto está desviado cada píxel del valor promedio. Básicamente es eso. ¿Se entiende? Sí, ahora estoy recordando. Bien. En el paso anterior, ustedes calcularon la media, ¿sí? En el caso del desvío, lo que hace es, repito, a partir de la media, comparan cada píxel con esa media, ¿sí? Entonces, aplicando esa fórmula, lo que les va a decir es qué tan desviado, entre comillas, está cada nivel digital de ese valor promedio que obtuvieron antes. Básicamente eso es lo que hace el desvío. Y la correlación de Pearson, bueno, es un poco más complicado. También tiene que ver con una comparación entre los niveles digitales promedios y cada observación. Pero, como ya habíamos dicho antes, básicamente es lo que estoy comparando dos conjuntos de datos, ¿sí? Acá siempre hablo del mismo conjunto. Acá son dos, que puede ser la banda 1 o la banda 2 y así. Estoy comparando dos conjuntos de datos diferentes. Entonces, la correlación de Pearson me va a decir qué tan parecidos eh, son esos dos conjuntos de datos. Acuérdense que esto es un valor de relación, de correlación. Si había correlación, daba un valor 1, algo así. Claro, en una correlación perfecta tenés uno positivo, una correlación positiva perfecta. En una correlación inversa perfecta tenés menos uno. Y el cero en el medio te dice que no hay correlación entre los dos conjuntos de datos. Sí, ahora me acuerdo. Bien. Otras utilidades estadísticas es el histograma, que el histograma básicamente es un gráfico donde aquí en el eje vertical tenemos tenemos representadas las frecuencias y aquí en el eje Y tenemos el rango de datos, ¿sí? Entonces, el histograma lo único que hace es acumular los valores que se van repitiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá
me dice que en este gráfico el azul, la mayor parte de los datos eh, se concentran en este segundo rango de datos. En el caso del verde se acumulan entre el primero y el segundo, y el rojo también tiene una distribución diferente. Es simplemente para saber dónde se acumulan más los datos, ¿sí? Y los dispersogramas, bueno, es un poco lo que hoy estábamos hablando, el dispersograma o la correlación entre bandas sirve para, hace unos gráficos de este tipo, si no se asusten, a veces son un poquito feos, pero eh, esta, eh, este conjunto de valores así, eh, con esta forma alargada, te dice que hay una correlación positiva entre la banda 1 y la banda 2. Se ve muy chiquitito acá. Eh, pero si ya comparo la banda 2 con la banda 4, fíjense que el histograma o la distribución de los puntos tiene otra forma. Aquí están muy relacionadas y aquí hay poca relación, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve un poco ver esos dispersogramas. Y las transectas o perfiles, bueno, sirven para ver lo que decíamos hoy, esa variabilidad espectral a través del espacio. Yo tengo que dibujar un segmento y ahí puedo ver eh, dónde se producen los picos. Porque en esta imagen, por ejemplo, en la porción de la izquierda, es una composición en falso color, donde este rojo seguramente es una vegetación muy viva, y esto oscuro aparentemente es agua, ¿sí? Entonces fíjense cómo aquí la firma espectral pega unos saltos dependiendo eh, qué bandas tenga en cada canal. Tenemos 3 canales y luego caen. Porque bueno, normalmente la reflectividad en el agua es absorbida, por eso no tenemos valores en esta última parte de la imagen. Y bueno, finalmente la aplicación de máscaras, que pueden ser en formato vectorial o en formato raster, lo que nos permite es aislar valores para un área determinada, ¿sí? El cálculo se puede hacer solamente lo que está dentro o lo que está afuera. Todo va a depender de cómo maneja el software las máscaras, porque son diferentes. Esta creo que proviene de un software llamado Envy, que lo que hace es como un recorte y procesa todo lo que está dentro, ¿sí? Las máscaras también se suelen utilizar para hacer recortes. Eh, y bueno, eso. Eh, Rápidamente les voy a mostrar algo en Snap. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá, gente? Al momento no. Por ahora no. Bien. Este es uno de los software que vamos a utilizar, que se llama Snap, ¿sí? Con el profe, ¿ya vieron Snap o están con QGIS todavía? Ah, que sí. ¿Están con QGIS? Bien. Estamos descargando recién. Bien. Sí, QGIS ustedes ya lo utilizaron en técnicas 2, ¿verdad? Sí, Sí. Bien. Eh, Creo que está acá. Miren, esta es la carpeta que yo les había mostrado hoy, ¿sí? Esta, con toda su información contenida acá, todo esto, es lo mismo que estamos viendo acá, ¿sí? Pero cuando yo abro, solamente tengo que seleccionar el archivo de metadatos para que me cargue la imagen. Eso está bueno porque antes lo que hacíamos era cargar banda a banda, y eso, primero, que lleva más tiempo, y segundo, que no nos carga toda la información asociada a las imágenes. Entonces, siempre, siempre es mejor que se descarguen imágenes con metadatos, porque les va a traer muchísima más información, ¿sí? Esa estructura de carpetas es la que vemos acá.
Hay una carpeta para los metadatos. Bueno, cada software tiene un modo de organización diferente, ¿sí? Aquí están las bandas, las que ustedes ya conocen para el Sentinel. Tiene 13 bandas. Ustedes ven acá banda 12, lo que pasa es que la 8, fíjense que está repetida, tiene 8 y 8A. No es repetida porque tienen rangos diferentes, pero bueno, ellos la denominan 8 y 8A, y entonces la sumatoria es 13. Eh, bueno, para hacer una composición en color natural, botón derecho, Open RGB Image Window, y ya por defecto, gracias a que le cargué con los metadatos, el software me dice, bueno, te puedo hacer una composición en color natural si querés. Bueno, le decimos que sí, damos OK, y ahí ya tenemos una composición en color natural, ¿sí? El Pixel Info es una de las funciones estas de utilidad general que yo les decía. Fíjense cómo yo me voy moviendo y los valores de los píxeles van cambiando. Estos valores que ustedes ven acá arriba que cambian son en la posición, ¿sí? Digamos que no son los que realmente nos interesan. Lo que nos interesa es lo que dice acá, donde dice banda 4, ¿sí? Porque esos son los niveles digitales, ¿sí? Fíjense cómo los valores van cambiando. Están expresados en decibeles, creo, por eso la extensión de L. Pero básicamente lo que reflejan es la reflectividad. Fíjense, yo acá estoy en un área aparentemente quemada. A ver, vamos a hacer un zoom. Aquí estoy en una laguna, valores bajos. Si me voy a la arena, fíjense cómo aumentan los valores, ¿sí? 0,3. Me voy al agua, 0,07. Me voy a la arena, 0,3. ¿Sí? ¿Por qué es más alto el valor de la arena que el agua? Pregunto. Por el índice de reflexión que tiene. Exacto. Refleja más. Entonces, ¿quién refleja más? La arena, porque está más por el tipo de, porque penetra menos que en el agua, los rayos del sol, Ajá. digamos. ¿Y el agua normalmente qué comportamiento tiene con respecto a la energía electromagnética? Absorbe mucho más que un solo desnudo. Exactamente. Eso siempre, siempre, siempre ténganlo presente y claro, gente. El agua absorbe información, absorbe radiación, ¿sí? Eso hace que en las imágenes yo la veo siempre de una coloración oscura, sea el agua limpia o humedad mezclada con el suelo y con la vegetación, el agua siempre absorbe radiación. Por eso los valores siempre van a ser más bajos. Y todo aquello que refleja, que es el suelo desnudo, la arena, el techo de las casas, las calles, como acá el área urbana, eso refleja mucho. Entonces los valores de reflectividad van a ser altos. ¿Estamos? Bien. Aquí en la pestaña de otras opciones de visualización es ver el histograma, en este caso de la banda 4, pero bueno, también puedo ver el del verde, la banda 3, y el azul, la banda 2. Fíjense que si me posiciono, no me cambió acá, pero bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, esto es otra opción que no tienen todos los software, pero me parece interesante acá en Snap. Es como, a ver, ustedes ya saben que las imágenes están georreferenciadas, ¿sí? Por eso vienen en formato GeoTIFF, ¿de acuerdo? Sí, Bien, entonces como ya están georreferenciadas, el software ya me da una especie de localización de dónde cae mi imagen en en el planeta, ¿sí? Fíjense, vamos a ir acercándonos. Bueno, ahí se fue. Está descargando la visualización, pero fíjense que él ya me ubica en qué parte del globo está esta imagen.
es algo que me parece que es interesante. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Miren, podemos ir a los metadatos, acá en la carpeta, en la primera carpeta, podemos pedirle, trae un montón de metadatos, ya van a ver ustedes, información general, ahí, le dan doble clic y pueden empezar a ver la información de los metadatos. La información general que tiene que ver con la información del producto, como le llaman ellos. Fíjense, si yo les preguntara cuál es el nivel de procesamiento, ustedes me tienen que decir esto, nivel 2A. Acá está el formato en la que está guardado el archivo, Lucas, mira, formato ASCII. ¿No? Uy. Eh, Acá tienen la fecha de generación de la información, la fecha en la que fue tomado, eh, a ver, Product Organization. Trae muchísima información. También a veces hay que saber dónde tenemos que mirar, ¿sí? Eh, Características de la imagen. eh, la información espectral. Acá, miren. Con respecto a la información espectral, bueno, nos dice que en la banda 1 tenemos una resolución espacial de 60 metros. La banda 1 tiene 60 metros. ¿Sí? Los valores mínimos van entre 411 y 456 y el valor del medio es 432. Eso es la longitud de onda. Eh, ¿Se acuerdan del visible, ¿no es cierto?, que iba entre 4 y 7? Bueno, la banda 1 de estos está en el, ahí pegadito al azul, ¿sí? Sirve para ver aerosoles y ese tipo de cosas en la atmósfera. Y tiene este rango. Es una banda bastante finita eh, en este rango de micrómetros, ¿sí? Ya la banda 2, fíjense que acá está la banda 2. Esta es la banda 2. Ahí está el número de banda. Tiene un píxel de 10 metros y observa en el rango de los 536 y 582 micrómetros, ¿sí? Eh, y así, todo este tipo de información la pueden encontrar aquí en los metadatos. A ver, información geométrica. Fíjense, yo les dije que la información estaba georreferenciada. Bien, es así. Está en coordenadas geográficas y tiene un código EPSG. Este es un código que almacena el datum de la imagen, ¿sí? Eh, bueno, esto es información auxiliar, en fin. Hay un montón de información que pueden encontrar en los metadatos. Bueno, ustedes ya saben que aparte de esta combinación de bandas, también pueden utilizar otra, a ver si hacemos antes de que se termine la clase, otra que no sea la de color natural. Por ejemplo, esta de falso color infrarrojo, en donde combina la banda 8, la 4 y la 3. Y le decimos OK, bueno, fíjense que ahí estamos viendo una información completamente diferente. Incluso la puedo vincular y decirle que me muestre a ver si utilizamos otra, esta puede ser, ahí, en,
ver, yo lo que quiero es que... Ahí. Entonces yo me muevo en una y también me muestra en la otra, ¿sí? Fíjense cómo el río se ve completamente diferente. Pregunto, ¿en qué composición ven mejor el agua del río? En la de arriba. En la de falso ¿La de color. falso color? Exactamente, en la de falso color. Fíjense cómo tengo el mismo conjunto de datos, pero con una simple combinación de bandas diferentes, yo puedo obtener una visualización completamente diferente. Y el agua de las lagunas, díganme dónde lo ven mejor. ¿Qué les parece? Para mí en el de arriba. Se nota ¿La de más falso los... color? Sí. Celeste, vos. Sí, en el de falso color. Ajá, bien. Aparentemente sí, porque tiene como mejor contraste. Incluso quiero que presten atención a esto. Acá, en la imagen inferior, la de color natural, yo tengo esta parcela rectangular, regular, que se confunde como con las lagunas, ¿no? ¿Vieron que tiene el mismo tono oscuro? Sí. ¿Lo ven? Bien. Y alguien inexperto o alguien que no sepa nos podría decir, ah, bueno, pero esa es una laguna cuadrada. ¿Qué les parece? ¿Es una laguna o no? No, porque No. el criterio de forma también importa. El criterio de forma, e incluso fíjense en la de falso color, acá arriba, se diferencia perfectamente lo que es vegetación de lo que es agua. ¿Lo ven? Sí. El agua está en estos tonos oscuros, tirando a azules, y esto que yo lo veo todo oscuro acá en el color, en la composición natural, en el falso color salta a las claras que es una parcela forestada, es forestación. Eh, ¿Se entiende? Fíjense cómo estas composiciones nos ayudan muy bien a hacer diferenciación. Bueno, no quiero irme sin mostrarles esta herramienta que me parece súper interesante, que es, a ver, uy, se me acá. A ver si podemos hacer eh, un- una transecta para que vean cómo varían los valores de reflectividad, ¿sí? Este gráfico que ven ustedes acá son los valores de reflectividad, ¿sí? En este caso está representando la banda 8, aquí les dice, ¿sí? La banda 8. Bueno, y estoy atravesando este sector que le puedo hacer un zoom mejor para que lo vean. Ahí. Donde empiezo en un lugar donde aparentemente hay como un pastizal. Luego tenemos este sector de, a ver si ahí me dice, fíjense que yo me pongo en el gráfico y me muestra en la imagen dónde estoy posicionado, ¿sí? Fíjense que ahí hay un pico de reflectividad y luego se mantiene en todo este sector en la forestación. Luego, cuando entro a la laguna, fíjense cómo caen los valores, ¿sí? Insisto en la lógica del agua. El agua siempre absorbe reflectividad, siempre. Por eso los valores caen, son bajos. Luego, como tengo algo metido ahí que es como un embalsado o algo que está dentro de la laguna, sube un poquito la reflectividad, pero sigo estando dentro de la laguna hasta que salgo. Cuando salgo tengo un pico acá en el borde de la parcela y luego vuelve a caer en ese pastizal, etcétera. A ver, voy a hacer uno nuevo. Perdón. Ah, bueno, ya que estamos, miren. ¿Alcanzan a ver esas teselas ahí al fondo? ¿Sí? Sí. Es Bueno, un ahí píxel. están los famosos píxeles, exactamente. Ahí están los famosos
píxeles, ¿sí? Eso es lo que valdría 10 metros en el territorio. No, para cerrar quería hacer una transecta, a ver, atravesar estas lagunas y terminar por acá. Pedirle el histograma, bueno, ahí está. Yo había empezado por el ya, fíjense cómo en el pastizal eh, estas caídas que ven acá tienen que ver con estas dos lagunas que estoy atravesando. Eh, bueno, ahora no me está mostrando en la pantalla dónde está ubicado el cursor, pero bueno, esta transecta está representando la reflectividad de los píxeles que yo voy atravesando con esta línea, ¿sí? Estos valores altos tienen que ver con acá, con el pastizal, este pozo con esta caída y esta con esta laguna de acá, ¿sí? Bueno, esas son algunas de las herramientas de manejo general de la información que podemos tener en un software de procesamiento digital de imágenes. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, al menos Bueno, sí. ahora. Bien, dejamos aquí la clase de hoy.